Hola y bienvenidos a esta nueva y cuarta entrega de La Fe que Heredamos. Aunque esta no forma parte de la introducción que hemos hecho en las 3 entregas anteriores, se me ha requerido incluir algunas notas sobre el documento conocido como la Confesión Metodista Calvinista de Gales. La razón de ello es que, pese a que sea usualmente desconocido, se trata de un documento relevante para la tradición metodista porque es la expresión doctrinal de una de sus ramas menos atendidas. En las entregas anteriores 1 y 3 se mencionó brevemente la existencia de la tradición metodista calvinista. Dijimos que era distinta de la tradición metodista wesleyana porque Juan Wesley era arminiano en materias de salvación. Y también dijimos que uno de los documentos doctrinales que está tras la confesión de fe del metodismo calvinista son los 39 artículos de fe anglicanos, tal como ocurre con los 25 artículos de fe wesleyanos que heredó el pentecostalismo. Entonces, veamos algunos de los elementos generales de la Confesión de Gales y luego extraeremos algunas conclusiones útiles para el contexto pentecostal. En términos históricos, esta confesión fue adoptada en 1823. Sin embargo, el metodismo calvinista, como tradición, empezó casi 100 años antes, tal como ocurrió con el metodismo wesleyano, en la década de los 30 del siglo XVIII. Su formación tuvo lugar en 1743 y pese a que George Whitefield, el amigo calvinista de Wesley y gran predicador de la época, no era galés, aún así le correspondió a él encabezar la primera junta. Los dirigentes galeses más notorios desde el principio fueron Howell Harris y Daniel Rowland. Se ha dicho que Whitefield, Harris y Rowland encontraron su postura calvinista precisamente con la lectura de los 39 artículos anglicanos. Este último, Rowland, además era clérigo anglicano y con el paso de los años terminó perdiendo su licencia. Los metodistas calvinistas comenzaron a expandirse por todo el Principado de Gales, lo cual requirió una mayor organización del movimiento. Como todo metodista, predicaban en todo lugar, tenían cercanía con los sectores más carenciados y también, desde luego, provocaron más de una desaveniencia. Es en este marco que llega el momento en que deben adoptar una clara independencia y en 1811 se conforman como un cuerpo eclesiástico. De aquí se siguió entonces la necesidad de tener un documento que dé cuenta de las doctrinas fundamentales de dicho cuerpo, y entonces, en 1823, se adopta formalmente la Confesión de Fe. Este documento cuenta con un total de 44 artículos, los cuales cubren un rango amplio de temas, partiendo por las doctrinas católicas y luego ahondando en las doctrinas protestantes. En términos generales, puede encontrarse resonando en esta confesión tanto los 39 artículos de fe anglicanos como la Confesión de Fe de Westminster, y en particular cubre detalladamente las materias relativas a las personas de la Trinidad y la teología sobre la salvación. Aunque el texto fue escrito originalmente en galés, empezó a tener traducciones al inglés prontamente. Quien desee conocerlo más en detalle puede encontrar una versión en inglés en el primer link en la descripción de este video. El famoso predicador del siglo XX, Martyn Lloyd-Jones, ha sido una de las figuras más destacadas procedentes de esta tradición. En su libro Los Puritanos, dedica algunos capítulos a distintos temas relacionados al metodismo calvinista. Una de las cosas que se destaca en particular es el hecho de que, desde su punto de vista, aunque metodismo y calvinismo parecen términos opuestos, en realidad logran una conjunción virtuosa entre lo que podríamos llamar una espiritualidad personal o interior fecunda, propia de lo que buscaba el metodismo, y una doctrina robusta intelectualmente, que es lo que caracteriza a la posición reformada. Metodismo sin calvinismo
termina en una suerte de espiritismo, según sus palabras, mientras que calvinismo sin metodismo termina siendo intelectualismo. Una de las cosas que puede concluirse al analizar el metodismo históricamente es que en cuanto movimiento no surgió de una polémica teológica ni para ofrecer una postura doctrinal. Su primera intención fue siempre ahondar en la vida espiritual. Seguramente esto ayuda a entender por qué surgieron dos corrientes con posturas opuestas en una cuestión doctrinal como la salvación, y que aún así pudieran seguir llamándose metodistas ambas con toda propiedad. La verdad es que con respecto al pentecostalismo ocurre más o menos lo mismo. No es un movimiento que haya surgido para ofrecer alguna postura doctrinal, ni en medio de algún debate que exigiera toma de postura. Su propósito siempre ha sido ahondar en la vida espiritual. Por esto es que, si bien heredó la postura de la salvación propia del metodismo wesleyano, aquello sin duda es un antecedente importante, pero no quiere decir que el pentecostalismo por definición deba ser necesaria y exclusivamente metodista wesleyano en su postura sobre la salvación. Porque el pentecostalismo, al igual que el metodismo, no son movimientos cuya existencia dependa de una toma de posición en un debate doctrinal. Sobre esto, ver más en profundidad en el segundo link en la descripción de este video. A la luz de todo lo anterior, podemos ver a lo menos dos temas de interés para el pentecostalismo de raíz metodista. Primero, que en la raíz doctrinal del metodismo en sus dos vertientes están los 39 artículos anglicanos. De aquí se deriva la importancia que tiene conocer la tradición anglicana como trasfondo de estas dos ramas metodistas y sus documentos doctrinales. Esto nos lleva a la conclusión de que los pentecostales doctrinalmente conscientes no solo encontrarán mayor profundidad de sus raíces atendiendo a su procedencia metodista directa, sino yendo más atrás hacia la tradición anglicana también. Lo segundo es que, al reconocer el hecho de que el metodismo no tiene una sola postura sobre la doctrina de la salvación, sino a lo menos estas dos, entonces necesariamente debe asumirse que el metodismo no es definido por su postura frente a esa doctrina, y por tanto debe definirse de otra manera. Este punto lleva a concluir que el metodismo no se define por su doctrina de la salvación, y por lo tanto la herencia metodista de los pentecostales puede entenderse de manera más amplia. Pues si bien en el caso chileno la raíz es el metodismo con el apellido wesleyano, eso no quiere decir que se deba adherir solo a lo que dijo Wesley para reivindicar una herencia metodista, porque el metodismo es más amplio y plural que las ideas de Wesley. La consecuencia práctica de ambos puntos es que un pentecostalismo consciente de su trasfondo más lejano anglicano y más consciente de que el metodismo es más amplio que el metodismo wesleyano, puede adoptar una perspectiva más panorámica sobre su lugar en medio de las discusiones que han caracterizado al protestantismo. Sin ir muy lejos, la herencia anglicana lleva a una reflexión más atenta sobre las raíces en la Reforma, pero también sobre las raíces todavía más antiguas previas a la Reforma, y cómo esta última las adoptó. Por su parte, la herencia metodista ampliamente entendida puede llevar a resolver cuestiones de gran contingencia en ambientes pentecostales actualmente, como por ejemplo la típica discusión sobre si la salvación se pierde o no y sobre cuál postura sería la correcta desde el punto de vista pentecostal. Es evidente que los pentecostales que se identifican con la tradición reformada pueden encontrar un referente de gran interés en la tradición metodista calvinista, puesto que en ambos casos lo reformado o calvinista no lleva a abandonar ni el metodismo ni el pentecostalismo, sino que viene a complementarlo de manera virtuosa. En esta dirección, tal como los pentecostales que quieren encontrar sus raíces inmediatas pueden recurrir a los 25 artículos de la fe metodistas wesleyanos, del mismo modo podría decirse que los pentecostales de raíz metodista, pero que no se reconocen arminianos wesleyanos, podrían encontrar en la Confesión Metodista Calvinista de Gales un documento de valor para adoptar un marco de referencia doctrinal reformado, sin perder la característica espiritualidad metodista que luego derivó también en el pentecostalismo.